empresa, te lo pasan todo ese tipo de cosas. Daniela, dale. Bueno, muy buenas noches. Hoy, chicas, vamos a tratar un tema de trabajo emocional. El trabajo emocional, pues, es muy importante. Más que todo, vamos a enfocarnos en el trabajo emocional de las empresas. ¿Por qué? Porque tenemos 8 o 12 horas de labor diarias en las cuales, pues, tenemos interacción con nuestros jefes, nuestros compañeros de trabajo y también con las personas, en ese caso, las personas nuestros clientes, las personas que se relacionan con nosotros en los trabajos que tenemos como de servicio al cliente o interacción directamente con nosotros como empleados. Si bien es cierto que no existe, digamos, o desde niños no nos enseñaron un trabajo emocional, nos vamos creciendo, digamos que como que corriendo con el lastre hasta que llegamos a una organización y nos tenemos que enfocar, nos tenemos que encontrar con un trabajo emocional. La buena noticia es que nosotros tenemos, digamos que la neuropsicología descubrió que el cerebro es neuroplástico. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas tienen de, la capacidad de entender, pero también tienen la capacidad de cambiar y transformar el pensamiento y las emociones. Entonces, pues eso es una excelente, digamos que, información. También el trabajo emocional, digamos que tiene como el hincapié, como lo acababa de mencionar ahora, en los trabajos donde tiene de cara al servicio. En este caso, las azafatas, servicio al cliente, los profesores, todos ellos tienen esa necesidad de tener como que focalizarse con, con el trabajo emocional. En sí, el trabajo emocional lo que requiere es la capacidad de cómo tú te enfrentas a la otra persona, mostrar esa cara amable, mostrar esa cara que a la compañía le conviene. Digamos que olvidarte de tus problemas personales, olvidarte de la reacción que esta persona tuvo en contra tuya y focalizarte en mostrar una buena actitud frente a esta persona. Entonces, sin embargo, pues este trabajo emocional se considera que tiene una repercusión negativa. ¿Por qué? Porque puede encadenarse en un trabajo de burnout, en una enfermedad de burnout, que es el desgaste emocional que las personas pueden presentar en el momento que se dan cuenta que tener, digamos que no tener un buen trabajo emocional los puede causar frustración y ello puede ocasionar que tenga pues este desencadenante. Entonces, no sé si ustedes quieren. Sí, mira, eso que tú mencionabas ahora sobre la forma en que, digamos, resolvemos problemas, lo podríamos llamar como inteligencia emocional, ¿no? Creería yo, pues porque es como la capacidad que tiene el individuo, tenemos las personas, de aprender cómo a enfrentar los problemas de la manera, pues, correcta, controlando las emociones o sabiendo, pues, la manera en cómo actuar correctamente ante las diferentes situaciones que se presenten. Sí, de Claro, acuerdo. Así como en el texto, pues Joaquín habla de que si hay presencia de reglas escritas en los trabajadores, si no hay autonomía, pues afecta a las emociones. Entonces, digamos que ahí el trabajador finge para estar de acuerdo con una compañía. Entonces, por ejemplo, como vemos ahora, las empresas se han innovado porque ahorita dejan que haya autonomía en el trabajador, por ejemplo, a los vendedores TAT, que manejen, digamos, su ruta de acuerdo a cómo ellos tengan sus habilidades o les quede más cerca y se organizan mejor. ¿Qué pasa? Eso hay unas ventajas, porque por ejemplo, si le dan autonomía a un trabajador, se siente más comprometido, se siente útil en la compañía y como le dan confianza, pues se vuelve más productivo. También Claro, habla, tienes razón, sí, sigue. también decía que esto reducía el estrés en la persona, porque el trabajador a mayor confianza, a mayor autonomía, pues mayor era la pertenencia, el sentido de pertenencia con la empresa. Pero mira que yo considero que no siempre, porque por ejemplo hay trabajadores que en cuanto a lo que tú decías de la autonomía laboral, hay trabajadores que cuando les dan cierta confianza, como lo mencionabas, un ejemplo, toman decisiones eh, por sí mismos, decisiones que de pronto no les competen
o decisiones de las cuales no están autorizados tomar. Entonces considero que hay trabajadores que sí exceden esa autonomía que les dan o esa confianza que les dan, digamos, los superiores en la organización. Eso se vería como un efecto negativo en cuanto a la utilidad o en cuanto al rendimiento de la empresa o de los trabajadores. Sí, ya depende de pronto de los parámetros del líder que tengan a cargo, de cómo conlleven esta autonomía y la confianza que le dan a la persona. Claro. Exactamente. Sí, es importante entonces tener también presente que el trabajo emocional, como le indico, tiene repercusiones negativas. Es importante tener claridad de eso, porque en muchas empresas lo que le exigen a los empleados es que, si el cliente te trató mal, no importa. Tú solamente sonríe, sé especial con él, muestra tu parte carismática, pero realmente eso va haciendo un cúmulo de sensaciones y eso De realmente emociones, de sí. emociones y eso hace que la persona en algún momento explote y realmente pues se le Se fue desencadene el audio. estrés, se le Se fue el Sí, desencadene. audio. eso efectivamente, como lo mencionó mi compañero Daniel, hace pues que la persona se vaya como recargando de tantas emociones y como somos seres humanos que sentimos, pensamos, entonces siempre vamos a tener un límite y esa persona o ese trabajador va a tener un espacio o un momento en que de pronto todas esas emociones o esas malas energías cargadas que tiene, las va a tener que sacar a flote y pueden haber conflictos en la organización o problemas con los jefes o con los mismos compañeros de trabajo. Pero Investigaciones. ay, qué pena, Daniel. Sí, compañera. Es como cuando hablamos del afecto en el parte de las emociones, pues es significativamente importante en las organizaciones, pero eso aquí incluirían las diferencias, pues, lo individual, porque no todo el mundo asimila las cosas igual. Hay gente, por ejemplo, en el afecto puede ser una forma positiva, donde un trabajador diga, bueno, aquí me están dando normas, pero un jefe me regañó, pero entonces yo voy a demostrar que puedo y voy a sacar adelante los objetivos. Como a ver quien sea pesimista y diga, no, yo aquí no soy útil, yo me voy de aquí y va a tomar el regaño del jefe como algo pues malo, se va a ver emocionalmente afectado. Pero entonces todo el mundo no es igual, o sea, ahí tendríamos que hablar de la susceptibilidad de cada individuo, porque va a haber quien diga, bueno, me regañaron, un ejemplo, pero bueno, yo voy a mostrar a mi jefe que yo soy capaz, que voy a cumplir con la tarea que me asignó y que yo no soy, pues yo soy muy útil. Como quien Claro, va a decir, abandono el trabajo y chao, me voy, no hago nada. Entonces, ahí ya sí. depende de cada persona. Sí, lo que sucede es que el trabajo emocional más que todo, bueno, depende también el área donde la persona se mueva, ¿por qué? O en el área que la persona esté, porque si digamos que es más factible que suceda en el caso de las personas cuando tienen servicio al cliente, entonces, tú tienes porque cada cliente tiene una dimensión diferente, cada cliente tiene su temperamento distinto, entonces, y va a existir la frustración, porque tú vas a poder cumplirle a uno, pero a la otra persona que venga detrás no le vas a poder cumplir, entonces va a existir la frustración, porque realmente cuando llega una persona y tú la atiendes bien, en el caso de servicio al cliente, y esa persona puede ser que bueno, se vaya bien complacido, pero llegue otra persona en la cual sea mal geniado, sea grosero, te trate mal, entonces allí también entra a jugar un papel importante las emociones, porque y llega otra persona, y llega la otra. Entonces, realmente es frustrante. Es importante, según las investigaciones, que existan unas escuelas que puedan potencializar ese tipo de valores en el empleado. Digamos que el trabajo emocional que se pueda potencializar, que se pueda trabajar, precisamente porque si no está bien trabajado, ocasiona, en este caso, frustración, ocasiona deserción, digamos que trabajo, ausentismos, ocasiona una cantidad de variables que tiene ese tipo de situaciones que es importante que las empresas tomen parte en ello y puedan brindarle una solución a los empleados. Digamos que puedan, no digamos que una solución, pero sí la forma como de poderlo saber, de saberlo manejar, de saber llevar ese tipo de situaciones. Claro, por eso es importante también tener en cuenta que hay dos factores muy importantes, pues de acuerdo a las organizaciones y el trabajo emocional, que sería como identificar las emociones basadas en el puesto de trabajo y las emociones basadas en el individuo como tal, en cómo soy yo como persona o cómo me comporto yo frente a mi organización o frente a mi puesto de trabajo.
De eso dependen también las diferentes situaciones a las que a las que nos vayamos a enfrentar y la forma en que las vayamos a solucionar Exacto, que o la qué podamos estrategias de sobrellevar. afrontamiento vamos Pues a sí, justo utilizar. por eso, pues con lo que tú dices, por eso de hecho las organizaciones ahora en área de recursos humanos implementan muchas técnicas, muchas capacitaciones para analizar también al individuo cómo se puede desempeñar, cuáles son sus habilidades y cómo se desempeña, digamos, emocionalmente para, pues no todas lo hacen, todas las que la mayoría que lo hacen para poner a un individuo en un puesto donde él puede desempeñarse mejor. Por ejemplo, no van a poner Exactamente. a alguien que le da miedo hablar, que se va a asustar, o alguien que sea muy agresivo y responda mal ante un cliente que llegue enojado. Entonces, es muy importante en una organización analizar las emociones de cada individuo, las habilidades y cómo se puede desempeñar dentro de ellas. Claro, por eso es tan importante tener en cuenta que para hacer un proceso de selección, para hacer un proceso de selección, lo fundamental es identificar las habilidades o las destrezas o cuáles son las partes fuertes de la persona aspirante y tener en cuenta también las características del cargo, porque eso también va a depender mucho la utilidad y el rendimiento de la empresa. Claro, también es importante, muchachas, destacar que la persona que hizo este término de trabajo emocional fue la socióloga Hasbit en el 1983 para referirse a un tipo de labor en los que se requiere el trabajo mantenga una expresión fácil, una expresión corporal y una, digamos, como algo en el rostro, digamos que como la parte facial y tenga como que, digamos que como el lenguaje no verbal y las expresiones faciales para determinar entonces cuando se enfrentan al tipo de clientes o el de pacientes, sí, digamos que lo que tenga que enfrentar en ese momento. Ok, también es muy importante pues tener en cuenta que en la organización es importante también identificar, digamos, problemas emocionales que pueden desencadenar enfermedades, taquicardias, ansiedad, estrés. Todas esas enfermedades se dan debido a qué? Debido pues a las cargas laborales, al tipo de trabajo también, a veces trabajo bajo presión, pero entonces también es muy fundamental que en el trabajador o empleado eh, aprenda como a desarrollar o a estimular esas estrategias de afrontamiento para poder resolver conflictos dentro y fuera de la organización. Sí, Claro, por eso sí. hablamos de las diferencias individuales y el tipo de susceptibilidad que tenga cada individuo. Lo que yo les decía, alguien se puede sentir frustrado porque un jefe lo regaña o porque un compañero de pronto no lo saludó. Como alguien va a darle valor a eso, decir, bueno, si alguien no me saludó, pues yo le saludo, un ejemplo. O si mi jefe me regañó, bueno, entonces yo voy a mejorar y le voy a demostrar que soy útil a la compañía y que puedo desarrollar diferentes actividades dentro de ella. Entonces depende, para mí en las emociones depende de cada individuo, de cómo lo asimile y cómo afronte eso y cómo, digamos, potencie sus habilidades. Sí, claro. Bueno, aquí, sí, Sí. dale, Continúa, Dani. continúa tú, Noira. Bueno, ok. También pues hay un término que es muy importante mencionarlo, que es el burnout. Esta Se lo enfermedad, puede llamar fatiga laboral o desgaste profesional. desgaste Este término fue profesional. empleado en Estados Unidos en el año más o menos 1974 y se podría definir como la sensación de fracaso o una existencia gastada y resultante de sobrecargas por exigencia de energías. Esto pues obviamente va a afectar mucho a la persona, al trabajador, a la motivación que tenga de hacer las actividades diarias laborales y a todo tipo de situaciones que se le puedan presentar o las que Claro. tenga que afrontar.
Sí, lo que mencionábamos hace rato acerca de los trabajos, cuando no hay como un cumplimiento o una satisfacción de parte de los clientes hacia la persona que está de cara a ellos, al servicio, entonces se presenta este tipo de situaciones cuando no resuelven las peticiones de las empresas, las compañías exigen, exigen, y realmente cuando este cumplimiento que exigen las empresas no se lleva a cabo, se va a desencadenar en una frustración y va a desencadenar entonces trastorno de burnout, que es bastante complejo porque tiene una cantidad de variables que perjudican la salud mental y emocional del empleado. Claro, y también lo podríamos llamar como una despersonalización, que es como el desarrollo de respuestas cínicas del trabajador hacia los clientes. También puede Y ser. como para concluir, pues debemos tener en cuenta que las emociones son muy importantes, ya sea dentro de lo laboral o en lo personal. Las emociones influyen mucho para nuestro desempeño, digamos, para nuestras habilidades, para hacer cualquier actividad. Las emociones siempre van a influir. Claro, son importantísimos y siempre están latentes. Como decía al principio, que no nacemos con un manual de instrucción para determinar ese tipo de comportamientos que se debería implementar desde pequeños, y cuando llegamos a la parte laboral nos tenemos que enfrentar a ese tipo de situaciones. Pero bueno, como decía también que la memoria y el cerebro digamos que se considera la neuroplastia, que hace o permite que nosotros podamos cambiar, que podamos modificar el pensamiento y las acciones. En esa medida, pues es importante que se tome en cuenta todo esto para que tengamos un desarrollo, para que las personas puedan evolucionar y podamos tener un buen manejo de las emociones. Sí, eso es verdad, compañero Daniel. Las emociones son de gran importancia. De hecho, en los tiempos de antes, pues no los tenían en cuenta. Como lo que hablaba Holchin, ya a partir de todas las investigaciones que ella hizo, se empezó a analizar el afecto, el desempeño del puesto. Entonces, es de gran importancia y relevancia lo que propone Holchin en su texto, porque es tener en cuenta las emociones de las personas. Lázaro y Polman también mencionaban sobre lo que les he reiterado, digamos, durante este conversatorio, que son las estrategias de afrontamiento, que es de allí donde parten esas habilidades o esa forma en que solucionamos problemas. Eso creo que es uno de los factores más importantes en un individuo, en la vida, en la organización, porque de allí partimos como seres humanos, cuáles son las competencias que tenemos para poder solucionar problemas o situaciones estresantes que se puedan presentar, porque en la vida laboral el estrés es uno de los factores más comunes que actualmente se están presentando. Claro, ya para concluir, Rubí, ¿querías anexar algo más? No, compañero, solamente pues lo que resaltaba que las emociones pues son de relevancia tener en cuenta en la compañía y en la vida personal de uno. Bueno, en conclusión, ya para cerrar ese conversatorio, realmente ha sido de mucha utilidad entender ese tema porque pues hablamos de muchas cosas, pero realmente este tema uno nunca lo menciona, que es importantísimo. Es importante porque uno como empleado también debe saber la magnitud de este tipo de comportamientos y este tipo y de los desencadenantes de todo esto. Entonces, pues realmente ha sido muy valioso este tema, nos ha enseñado muchísimo, nos ha puesto como también como Sí, futuros demasiado. profesionales, también conocerlo, porque es importante nosotros como futuros psicólogos que tengamos conocimiento de esta enfermedad. Entonces, y de este tipo bueno, no enfermedad, pero sí digamos que puede ser una enfermedad a largo plazo. Correcto, Daniel. Entonces, bueno, gracias por la participación y ya entonces estamos hablando. Gracias, que estén Muchas bien. gracias.